El Ministerio de Enseñanza y Predicación, Rema Internacional, presenta hoy a la licenciada Diana Ballestas de García con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad. Para los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para que oiga el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo de recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe el mensaje para hoy. En el Apocalipsis, capítulo 14, verso 13. ¿Todos tienen Biblia? Amén. Saque su Biblia, abra su Biblia, y en el Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia es el Apocalipsis. Es la revelación de Jesucristo. Y ábralo allí, en el capítulo 14, y deleítese con estas palabras. Hoy vamos a hablar acerca de la última cita. La última cita. Y vamos a basar el mensaje en el pasaje que nos corresponde hoy. Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer el libro más importante que ha llegado a tus manos. El libro más poderoso que contiene el mensaje del cielo para salvación a todo aquel que crea en él. La Biblia tiene un mensaje vivo, un mensaje eterno, un mensaje que transforma vidas. Ese es el mensaje que hay en la palabra de Dios, la Biblia. Son palabras de vida eterna, de Dios para tu espíritu. Así que afina tu oído, atento a lo que dice. Es un solo versículo. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos de aquí en adelante, mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus arduos trabajos, pues sus obras les seguirán. Esta es la versión Reina Valera del 2006. Vamos a orar. Vamos a encomendarnos al Señor. Y vamos a renunciar a toda obra de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús. Padre, llegamos a tu presencia en el nombre de Jesús. Llegamos a tu presencia reconociendo que tú eres Dios. Reconocemos que tú eres el Rey. Y que delante de ti se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que tú eres el Señor. Aún los demonios creen en ti y te reconocen como el único Dios verdadero, el creador de todo lo que existe. Hoy nosotros aquí, humildemente llegamos a tu presencia y te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Dios, como el Rey del universo. Y por el poder de tu Espíritu Santo, con que tú nos has revestido, echamos fuera toda potestad de las tinieblas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ordenamos a todo espíritu inmundo, que en el nombre de Jesús de Nazaret abandone este lugar. Y toda obra de destrucción cese ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por el poder del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús, renunciamos a toda obra de las tinieblas. Renunciamos en el nombre de Jesús. Y toda alma aprisionada ahora es libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda cadena se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo aquello que se opone a la predicación de la palabra de Dios, ahora mismo cesa, se anula en el nombre de Jesús de Nazaret. Y nos declaramos libres. Libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Declárate libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hay victoria en el nombre de Jesús. Somos libres en el nombre de Jesús. ¿Cuántos son libres en el nombre de Jesús? Hay victoria en el nombre de Cristo Jesús. Hay victoria en el nombre de Cristo Jesús. Jesús venció. Jesús ha vencido. Y ahora nosotros somos más que vencedores
En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Dios. Gracias, Dios eterno. Porque la obra que tú haces es perfecta. La obra que tú has empezado, la terminarás con satisfacción, en victoria. Y estaremos hoy y siempre de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Dios. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La última cita. Apocalipsis capítulo 14, verso 13. ¿Cuál será la última cita que todo ser humano debe enfrentar? Esa cita en la que se separa, sale de este mundo para encontrarse con su destino final. Lo reconocemos, la Biblia le llama la muerte. Esa es la última cita de todo ser humano. Hoy vamos a ver algunas diferencias entre lo que es morir en Cristo Jesús y lo que es morir sin Cristo. Mira el pasaje. El pasaje hace parte del libro, el último libro de la Biblia. Es el pasaje que indica, que nos habla de que todo ser humano va a partir de este mundo. Esa es una noticia que a algunos no les da frío ni calor, pero a otros les preocupa mucho, porque a mucha gente le da miedo morir. Mucha gente tiene terror de hablar acerca de lo que es la muerte. Hay hogares incluso donde es un tema tabú, eso no se habla, como pensando de que se va a vivir toda la eternidad en este estado. Pero en realidad la Biblia nos habla acerca de la muerte con una libertad asombrosa. No hay tabú en la Biblia para hablar de este tema, porque aquellos que están en Cristo Jesús no mueren, solo duermen. Así que nosotros cuando partamos de este mundo, si Cristo no ha venido antes, vamos a dormir, no vamos a morir. Así que teniendo como base el libro del Apocalipsis, en ese capítulo 14, verso 13, mire a dónde hemos llegado. En este tiempo, dice el apóstol, viendo un evento futuro. Este es un evento que todavía no se ha cumplido. Llegará el momento en que sucederá lo que está aquí descrito. Dice que escuchó una voz del cielo que le dijo que escribiera. Lo que iba a escribir era lo siguiente: bienaventurados los muertos de aquí en adelante. Hay un antes y un después. Miremos el pasaje. Cuando el ángel o la voz que le está hablando a Juan le escribe o le dice que escriba, le está diciendo de aquí en adelante. Quiere decir que hasta ese momento los que morían mueren en una condición diferente. Pero de aquí en adelante se está hablando de que va a morir un gran número de personas en ese futuro tiempo que aún no ha llegado, no se ha cumplido. La Biblia le llama la gran tribulación. Así que piense por un momento que la Biblia enseña que la gran tribulación dura 7 años. Y estamos en la mitad de este tiempo que el Señor Jesús llama la gran tribulación. Así que la voz le dice que a partir de este momento en adelante, muchos iban a morir, pero no morirían para condenación, sino que morirían para descansar. Así que dormirían en Cristo Jesús. Pero aquí se está usando la palabra griega que describe lo que es morir, separación, separarse de este mundo. Así que es un tiempo antes y un tiempo después. A partir de este momento en que la voz le habla a Juan, muchas personas que van a creer en Jesús como el Mesías van a morir, pero no van a morir por causas naturales o por una enfermedad.
van a morir por la persecución que se va a desatar en contra de todos aquellos que crean en Jesús. En este tiempo, hoy, año 2019, no es un motivo de persecución frontal creer en Jesús. Hoy usted puede creer en Jesús con toda libertad, confesarle como Señor, seguirle, y no tiene que entregar la vida todavía por eso. Así que es como una especie de oportunidad de creer en Jesús sin tener que morir por creer en Él. Pero hay lugares actualmente donde creer en Jesús sí cuesta la vida. Hay lugares actualmente donde hay personas que son presas y hace años han sido encarceladas por sus gobiernos solo por creer en Jesús. Se considera un crimen creer y predicar a Jesús. Así que todos aquellos que confiesen a Jesús son declarados traidores a la nación. Hablo, por ejemplo, de China, Corea del Norte, Afganistán, Irak y otros países más. No son uno o dos, son bastantes naciones que consideran un crimen creer en Jesús. Aquí nosotros podemos predicar el Evangelio todavía en libertad, podemos creer en Jesús todavía en libertad. Pero le aseguro que va a llegar un tiempo en el que no podrá invocar el nombre del Señor en libertad, porque será un delito, será un crimen. Se prohibirá la predicación de la palabra de Dios, se prohibirá tener Biblias. Ese tiempo va a llegar. Así que hoy que podemos conocerle, hoy que podemos aceptarle como Salvador, aprovechemos esta oportunidad. A su nombre. Y usted puede decir hoy con toda libertad que cree en Jesús. Pero este es un tiempo muy corto. De pronto usted diga, es bastante. No. Para el Señor, hoy es el día de salvación. Y el día para el Señor dura nada. Es un día. Usted piensa en años, el Señor piensa en un día. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos confiesan a Jesús como Salvador? Confesamos a Jesús como Salvador. Pero va a llegar un día. La Biblia lo dice, que creer en Jesús, decirlo públicamente, va a costar la vida. Qué bueno que hoy podemos creer, ¿verdad? La persecución hoy es de otra forma. Hoy la persecución es de otro tipo, pero sí hay persecución. Hoy la persecución de pronto se ha vuelto un poquito más estratégica. Pero va a llegar un tiempo en que no podrá decir que cree en Jesús. Así que aprovechemos este tiempo en que podemos conocerle, podemos aceptarle públicamente, reconocerle como nuestro Señor, sin el temor a perder la vida. Ese tiempo va a llegar. Eso es lo que nos habla, de eso nos habla el verso 13 de Apocalipsis capítulo 14. La muerte va a llegar para todos aquellos. Dice la Biblia que llegará el momento en que los familiares se entregarán unos a otros. El padre entregará al hijo, el hijo al padre. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Se entregarán a las autoridades unos a otros, porque creer en Jesús será como un crimen. Y pensarán que rinden culto a Dios por hacer ese acto de traición. Pero nosotros estamos creyendo en Jesús con toda libertad. Entonces, ya que la muerte va a llegar a todas esas personas, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? La muerte es un tiempo de separación. La muerte es separación, un acto de separación. Expliquemos un poquito. Cuando la persona fallece, se ocurre una separación triple. Nosotros somos personas y somos seres compuestos de 3 cuerpos. Un cuerpo físico, un cuerpo espiritual y hay otro cuerpo espiritual. Cuerpo, alma y espíritu.
estos tres entes se separan. El cuerpo físico va a la tierra, al polvo de donde fue tomado. El espíritu de cada persona es el soplo divino que le permite vivir. Dice la Biblia que el espíritu va a Dios. Y eso no tiene punto de discusión. La cuestión esencial de lo que estamos diciendo es el alma. Usted tiene un alma. A usted ahora mismo, quien le está hablando, es mi alma. Y para que usted pueda escucharme y pueda verme, necesito de mi cuerpo físico. Por lo tanto, mi cuerpo físico sin el alma no es nada. Es solamente un montón de carne y de huesos. Pero mi alma, que está en el cuerpo, está unida gracias al hálito de vida, el espíritu de vida que tengo. Cuando la persona muere, del cuerpo físico sale el alma y sale el espíritu. El espíritu es aliento de vida, eso vuelve a Dios. Pero el alma es la que va, la persona en sí es el alma. Es la que va a parar en un lugar, a un lugar que ha escogido estando en este mundo, en cuerpo. Aquí lo escogió. El alma va a parar exactamente al cielo si ha vivido como Jesús vivió aquí en la tierra. Si no es así, sino que a pesar de escuchar el mensaje, a pesar de escuchar y a pesar de ver, a pesar de haber iglesias, a pesar de tener la libertad de creer en Jesús como Salvador, no lo hizo, sino que creyó a su manera, o también públicamente dijo, yo no creo en Dios, se opuso a Dios, entonces su alma va a otro lugar, del que vamos a hablar ahorita. Esencialmente, la muerte es separación. Separación de espíritu, alma, cuerpo. Pero hay otro tipo de muerte. Y es la muerte espiritual. La muerte espiritual es aquel fenómeno en el que la persona vive, aunque esté viva biológicamente aquí, aunque tenga un cuerpo vivo, vive separada completamente de Dios. ¿Estamos entendiendo, verdad? La persona vive totalmente ajena, separada de la presencia de Dios. La muerte entró en el mundo. Dios no hizo al hombre para que muriera. Dios hizo al hombre para que viviera eternamente. Pero la muerte entró. ¿Cómo entró la muerte en el mundo? Dice la Biblia en el libro de Génesis que Dios le advirtió al hombre: no vas a comer del árbol que está en medio del huerto. Eso no es ficción, esa es una historia real. Y está narrada allí en la Biblia, Génesis capítulo 2. Y el hombre aceptó la condición. Él debía mantenerse lejos de ese acto de desobediencia del que Dios le había advertido. Llegó Satanás y mediante engaño, mediante trampa, hace que el hombre caiga, tome del árbol. En ese momento en que él desobedece, en ese instante en que él va contra la orden divina, él desobedece y en ese mismo instante entra la muerte en el mundo. A su nombre. ¿Estamos entendiendo? Desde ese momento todo empezó a morir. Desde ese momento. Por eso todo muere. Las plantas, los animales, el ser humano. Por causa del pecado entra la muerte. Pero la muerte no solamente es un acto de separación. La muerte también es un demonio, la muerte. Es un espíritu. La Biblia habla de la muerte como un espíritu también. ¿Ha escuchado el popular dicho que dice que todos tenemos la muerte detrás del oído, detrás de la oreja?
Bueno, los que estamos en Cristo no la tenemos. Pero si alguien cree que tiene la muerte detrás de la oreja, es tiempo de que venga acá. Nosotros los que estamos en Cristo tenemos a Jesús. No tenemos la muerte detrás de la oreja. Partimos de este mundo cuando el Señor diga, no cuando diga ese demonio. Solamente hay vida o hay muerte. No hay puntos neutros. La muerte entró. Desde que la muerte entró, todos los hombres deben morir. Y dice la Biblia que después que el hombre muere, debe comparecer ante un juicio. Eso es la muerte. ¿Qué nos debe preocupar más? ¿La muerte física o la muerte espiritual? La muerte espiritual me debe preocupar más. Porque aquel que está muerto espiritualmente, aunque esté vivo aquí, aunque esté rozagante aquí su cuerpo físico, está muerto espiritualmente, está lejos de Dios. Y en el momento en que se opere la separación alma, cuerpo y espíritu, su alma irá a parar a un lugar que no tiene nada que ver con Dios. En segundo lugar, ¿por qué las personas le temen a la muerte? ¿Hay alguien aquí que le tenga miedo a la muerte? Los que están en Cristo Jesús no le tienen temor a la muerte. Sorbida es la muerte en victoria, porque Cristo la venció. Así que nosotros aquí solamente tenemos un momento de sueño. Aquí todos aquellos que están en Cristo Jesús tienen un momento de descanso, pero no es muerte en el sentido de separación de Dios. La gente le tiene miedo a la muerte sencillamente porque no creen lo que dice la Biblia. La gente le tiene miedo a la muerte porque no saben qué pasa después de la muerte. Ha proliferado mucho una enseñanza, esto sí es una creencia popular, de que todo el que muere va al cielo. No todo el que muere, no todo el que se separa del cuerpo aquí en esta tierra va al cielo. No, señor. Popularmente se cree que lo que dicen los avisos acerca de cualquier persona que parta de este mundo, dice así: fulano de tal descansa en la paz del Señor. Descansó en paz. Brille para él la luz perpetua. Y todo el mundo se lo cree. ¿Cómo sabes que eso es así? Si la Biblia dice otra cosa. ¿Cómo puedes pensar que todo el que muere, pensemos en un personaje que haya hecho bastante daño? Pensemos en un Adolfo Hitler. Pensemos en una persona que haya hecho mucho daño. Igual, descansa en la paz del Señor. Y no importa, porque es un ser humano, murió igual, todos dicen lo mismo. Descansa en la paz del Señor. Y tradicionalmente se le ha hecho creer a la gente que todo el que parte de este mundo, no importa qué tipo de vida haya llevado, va al cielo. Incluso algunos piensan que no van inmediatamente, sino que se purgan los pecados en el purgatorio. Pero no es así, estimado amigo, no es así. No hay escalas antes de llegar al cielo, no las hay. Por lo tanto, la Biblia dice de una forma clara: está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Y qué viene después? El juicio. No hay un tiempo de purga. No hay purgante para... Bueno, no lo hay. El que vivió en Cristo Jesús se va al cielo. El que no vivió en Cristo Jesús va a otro lugar del que hablamos hace algunos días. A su nombre. ¿Estamos entendiendo? ¿A dónde van los muertos? ¿A dónde van las personas que mueren? Las personas que parten de este mundo, ¿a dónde van?
Piense por un momento. ¿Qué es lo que dicen? Lo que diga el hombre no es autoridad en cuestiones espirituales. Es lo que diga la Biblia, lo que diga la palabra de Dios. Todo el que parte de este mundo va a un lugar para esperar el juicio. Todo el que sale de este mundo va a un lugar y espera el juicio. A ver, aquellos que parten de este mundo en Cristo, creyendo en Jesús, viviendo para Jesús, van a un lugar de reposo. ¿Recuerda lo que Jesús le dijo al ladrón arrepentido? Cuando el ladrón arrepentido, no deberían llamarle ladrón arrepentido, ya estaba arrepentido. El crucificado, que estaba al lado de Jesús. Jesús le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? Entonces los que mueren creyendo en Jesús, ¿a dónde van? Al paraíso. Y no es una creencia, no es un dogma humano, es una doctrina bíblica. Por lo tanto, descansa en el Señor y cree en Jesucristo, para que cuando partas de este mundo vayas a ese lugar de deleite, a ese lugar de reposo, a ese lugar de descanso. Aquellos que mueren sin estar en paz con Dios, aquellos que mueren lejos de Dios, van a un lugar de tormento, no a un paraíso. ¿Y a qué nos está llamando el Señor en esta noche? Hay oportunidad para que ajustemos, pidamos perdón, nos acerquemos al Señor, y si nos toca partir esta noche, vayamos a este lugar de descanso antes del juicio. Aquellos que están en Cristo Jesús tienen que pasar, tienen que comparecer delante de un juicio. Los que están sin Cristo y parten de este mundo sin Cristo también van a comparecer ante un juicio, pero son dos juicios diferentes. El juicio de aquellos que parten estando en Cristo Jesús es un juicio de galardones. La Biblia le llama el tribunal de Cristo. En ese juicio se va a identificar, se va a reconocer todo aquello que se hizo en esta tierra para el Señor. Si fue para vanagloria, si dabas tu ofrenda para que vieran tu ofrenda, si lo hacías por obligación. Allá no se va a premiar o no se va a recompensar con salvación, no. Todas las personas que participen de ese juicio, que el apóstol Pablo llama el tribunal de Cristo, ya son salvos. ¿Qué es lo que se va a hacer en ese juicio? Recompensar la obra que se hizo aquí en la tierra. Jesús dice, ni siquiera un vaso con agua va a quedar sin recompensa. Todo lo que se haya hecho en pro del reino, en pro de la obra de Dios, todo va a ser recompensado. La pregunta entonces, ¿qué estamos haciendo por la obra de Dios? Aquellas personas que son salvos, han recibido a Jesús como Salvador, pero no están haciendo nada en pro de la obra. Cuando llegue el momento, cuando les toque el turno, porque eso va a ser públicamente, dice la Biblia que el Señor les dirá, vaya, pase a la cola, usted no hizo nada en pro de la obra, usted va a entrar en el cielo de chiripa. La expresión que usa el apóstol Pablo es como tizón escapado de la candela. Estamos entendiendo que esta persona es salva. Está en el tribunal de Cristo porque fue salvo. Creyó en Jesús, aceptó el mensaje de salvación y ahora está disfrutando de la vida eterna. Pero no tiene recompensa.
¿Cuántos están trabajando aquí en la obra del Señor? Amén. Todavía hay tiempo. Ahora, si a pesar de ser una persona salva, si a pesar de haber creído en Jesús como Salvador, pero no te estás portando bien en la iglesia, eso también va a salir en el juicio. Aquellos hermanos, siendo creyentes, pero estaban pendientes a otra cosa, al aplauso, pendientes tal vez a otras cosas. Van a tener que dar cuentas de eso. Y toda la iglesia, todo el pueblo santo en ese tiempo se enterará. Por eso no podemos dar ofrendas, no podemos hacer trabajos para que nos vean los ojos del pastor, para que nos vean, uy, el hermano o la hermana sí trabaja. Es mejor, como dice el Señor, que la derecha no sepa lo que hace la izquierda. Y que la recompensa venga de parte del Señor y no de los hombres. Cada vez que recibimos aquí aplausos, cada vez que hacemos algo aquí que se nota, estamos perdiendo allá arriba. Yo prefiero ganar allá arriba, aunque acá no se note. Es necesario estar dispuesto incluso a sufrir el agravio mejor, a perder aquí para ganar allá arriba. Aquellos que no van al tribunal de Cristo van a tener que esperar en un lugar de tormento hasta que llegue el juicio del gran trono blanco. A ver, el juicio del gran trono blanco es diferente al tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un juicio para los que son salvos. Pero el juicio del gran trono blanco es un juicio para los que mueren sin Cristo. Dice la Biblia que allí va a comparecer, allí se va a ver, en base al conocimiento que se haya tenido de Cristo aquí, el grado de castigo de las personas que van a ese lugar. Pero ya hablamos de eso. Y aquí nadie se va para ese lugar, ¿verdad? Todos vamos en Cristo. ¿Quién decide cuándo llega la muerte? Siguiente pregunta. ¿Quién decide cuándo toca partir de este mundo? Dios. Dios es el que decide. ¿Qué pasa entonces con los suicidas? Los suicidas, aquellas personas que atentan contra su vida, que se quitan la vida, se toman un veneno, se lanzan de un puente, se ahorcan. ¿Qué pasa con los que aplican la eutanasia? Están yendo en contra del designio de Dios. Por lo tanto, eso es un pecado grave. Los suicidas no entran en los cielos. Los suicidas no van al cielo. En Japón hay un parque, le llaman el Parque de la Muerte. Es un parque bastante lúgubre, tiene bastantes zonas como oscuras, solitarias, más que todo solitarias. Y hay árboles altos donde la gente cuelga una cabulla y se ahorcan. Le llaman el Parque de los Suicidas, el Parque de la Muerte. Tiene diferentes nombres, pero todos están basados en el hecho de que mucha gente se ha quitado la vida en ese lugar. En Cartagena hay un edificio. En ese edificio, el edificio queda en la zona turística, en el centro de la ciudad. Tiene una altura considerable ese edificio. Se sabe de gente que incluso ha viajado de otros lugares exclusivamente a tirarse del 15º piso de ese edificio. Tanto que los dueños del edificio dijeron: por favor, les estamos solicitando a todas las personas que quieren suicidarse, que se suiciden en otro lugar, no aquí. Imagínense.
Suena gracioso, pero así es. Cae la persona de allá sin esperanza de vida. Me están diciendo que aquí también hay un edificio, el centro cívico, donde también han habido suicidios. En Manizales también hay un puente. Por cierto, ese puente no está terminado, pero ya han habido 2 suicidios en ese puente, por lo alto que es. Hace algunos días un muchacho intentó tirarse y lograron rescatarlo. Los suicidas no entran en el cielo. Así es. Sus almas se pierden. Cuando una persona comience a amenazar con quitarse la vida, cuando una persona diga quiero morirme, dígale, ven a Cristo. Lee la Biblia, vete al Evangelio según San Juan. Mira lo que dice el Señor: si alguno tiene sed, sed de gozo, sed de paz, sed de lo que necesite para ser feliz, venga a mí y beba, dice el Señor. Y por último, bueno, quiero aclarar un detalle. La eutanasia no es una facultad del hombre. La eutanasia, a la que le han llamado muerte en paz, muerte sin dolor, etcétera, que incluso algunas personas que han quedado sin movilidad en el resto de su cuerpo, solamente de su cabeza, son conscientes pero no pueden hacer nada, aún ellos han pedido esta forma de muerte. Solo Dios designa, solo Dios. Ir en contra de eso condena a la persona a un lugar donde no hay salvación. Una pregunta: ¿hay salvación para el alma de una persona después que ha muerto? No. A ver, preguntemos nuevamente. ¿Hay salvación para vida eterna para una persona después que ya ha muerto? No. No hay salvación. ¿Por qué solamente hay salvación mientras la persona está viva? ¿Por qué? Porque la redención en Cristo Jesús se hizo con sangre. Tiene que haber derramamiento de sangre para que haya salvación. Esa es una doctrina un poco profunda. Hay que estudiarla con más tiempo. Pero sin derramamiento de sangre no hay salvación. No hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Por eso fue que Jesús derramó su sangre, para que hoy nosotros, mediante la fe en su sacrificio, fuésemos salvos. Amén. Amén. Mire, el asunto es tan que incluso 10 minutos antes de morir, si la persona tiene lucidez y acepta a Jesús, es salva. ¿Estamos entendiendo? A su nombre. ¿Quién vive? Cristo. Hay victoria en Cristo Jesús. Amén. Hay victoria en Cristo Jesús. Amén. Hay vida en Cristo Jesús. Amén. Tenemos esa vida. La muerte, dice la Biblia. Quiero leer este pasaje. En la primera carta a los Corintios, dice la Biblia que es el postrer enemigo que será destruido. En la primera carta a los Corintios, si usted lo tiene allí, puede leerlo. Capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, verso 26. Dice el apóstol Pablo, primero a los Corintios 15, 26. Dice, el último enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que será destruido es la muerte. Aclaremos un poquito este punto. Cuando Jesús muere en la cruz, su cuerpo físico fallece, muere, su espíritu desciende y mediante una batalla que él gana, él es vencedor. Amén. Y por él nosotros también somos más que vencedores. Amén.
mediante esa batalla, el Señor quitó las llaves, el poder que tenía Satanás de tener retenidos a aquellos que eran de Dios, que eran de Cristo Jesús. A esa cantidad de personas, desde Adán hasta el último que murió allí antes de que Jesús expirara, todos aquellos que morían en fe iban a ese lugar de cautiverio, en el fondo de la tierra, en las entrañas de la tierra. Ellos no podían pasar de este mundo al cielo, no podían pasar. Cuando Jesús le dice al crucificado arrepentido, ya no vamos a decir más el ladrón arrepentido, cuando él le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, el ladrón arrepentido, el crucificado arrepentido, no iba a descender como todos los que morían con la fe en Cristo Jesús, no iba a descender a las entrañas de la tierra, sino que se iba directico al paraíso. Lo que Jesús hizo en el fondo de la tierra, en el centro de la tierra, esa batalla que libró el Señor allí con Satanás y sus ángeles que tenían aprisionados a todos los que morían en fe en Cristo Jesús. ¿Cuánto duró esa batalla? Él resucita el tercer día, después del tercer día. Sí, pero la batalla no duró 3 días. El mundo espiritual no opera igual que el mundo físico. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Más o menos? ¿Recuerda que el Señor dice que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día? Bueno, aquí fueron 3 días, pero en el mundo espiritual 3 días no son lo mismo. Esa batalla Jesús la ganó en un santiamén. Él venció. Por eso Él pudo levantarse. Él no tenía que luchar contra el imperio de la muerte durante 3 días. ¿Por qué estamos seguros de eso? Porque el Señor le prometió el paraíso al crucificado ese mismo día. El mismo día que Jesús entrega el Espíritu, ese mismo día se lleva toda la cautividad. Los que estaban cautivos por Satanás en el fondo de la tierra, se los lleva al cielo. Eso está en Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. ¿Sí estamos entendiendo más o menos, verdad? Amén. Cuando Él se lleva, ya el ladrón arrepentido estaba allá. O cuando Él llegó, ya estaba Jesús con toda su descendencia allá. La descendencia de Abraham. Sí, Señor. Ahora, la pregunta entonces, la última pregunta aquí a manera de ñapa. ¿Por qué seguimos muriendo entonces? Un momento. Seguimos separándonos aquí el cuerpo del alma. Pero si hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, ya no morimos por la eternidad. La muerte aquí para nosotros es un pequeño trance. Es algo temporal, es un cambio de lugar. Mi alma pasa de este mundo a la eternidad. En Cristo Jesús. Cuando el Señor venza, como dice aquí 1 Corintios 15, 26, el último enemigo que será destruido es la muerte. Nunca más se oirá de morir, muerte. Jamás. Sino que todos los seres humanos que nacerán en la eternidad, en el reino de Dios, vivirán eternamente y para siempre. Se hablará de la muerte como algo que no conocerán aquellos que van a nacer en la eternidad. Porque la vida, la vida que nosotros conocemos hoy
en ese estado de pecaminosidad, va a seguir, pero ya sin pecado y sin muerte. Mire, si la esperanza en Cristo Jesús fuera pequeña, bueno, considere, pero esto es demasiado grande. El reino de Dios se va a extender a todo el universo. Y todos aquellos que hayamos partido de este mundo, nos levantaremos con cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, resucitaremos como Jesús. Y la humanidad seguirá multiplicándose, como Dios tenía pensado al principio, antes de que Adán y Eva pecaran. ¿Sabe qué? Eso es demasiado hermoso. Eso es muy maravilloso. Yo quiero tener a Cristo en mi corazón. Y nada me va a separar de Él. Nada me va a separar de Él. Esa recompensa la gano. La vida eterna no la voy a poner en pleito, no la voy a poner en riesgo por nada. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? Es demasiado. La vida eterna en Cristo Jesús es algo muy hermoso y muy poderoso. Cierra tus ojos, vamos a orar. Piensa en lo que hemos dicho. Ya quedan pocos días para estar en este lugar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque hemos aprendido algo. Porque tú has sido bueno, Señor. Ahora te rogamos, Dios, que cada corazón, Señor, sea estremecido con el poder de tu Espíritu Santo. Que cada corazón sea tocado de una forma sobrenatural. Convence por medio de tu Espíritu Santo. Convence, Señor. Rescata, Dios. Salva, Dios. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor en esta noche, o si alguien quiere recibir a Jesús como Salvador, si quiere estar seguro de que se va a levantar y va a participar del tribunal de Cristo y no del juicio del gran trono blanco, y que va a vivir eternamente con el Señor disfrutando de su plenitud, de su vida. Si no estás seguro de eso, repite conmigo: di, Jesús, te recibo como mi Salvador. Hoy acepto la salvación que ganaste para mí. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Quiero que tú seas el Rey de mi vida. Quiero que seas el Señor de mi vida. Por favor, perdóname. Perdóname. Lávame con tu sangre. Ayúdame. Quiero estar en paz contigo por toda la eternidad. Quiero vivir contigo por toda la eternidad. Renuncio a la muerte, renuncio al pecado, renuncio a todo lo que me aleje de ti. Creo en ti, creo en tu palabra. Rescátame. Soy de ti, Señor. Soy de ti, Señor. Sáname, restáurame. No importa lo que digan los demás. Reconozco que tú eres el Señor. Señorea en mi vida. Señorea en mi vida. Anótame en el libro de la vida. Agárrame. No permitas que mi alma se pierda, Señor. Rescátame, Señor. Oh, Señor. Renuncio a todo pecado en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.